Bienvenidos de nuevo a Mundos Distópicos. En este último episodio, en esta ocasión vamos a explorar el futuro del género distópico. Ah, sí, un tema fascinante sin duda. Es un tema que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias preocupaciones y cómo podían manifestarse en futuros imaginarios. Exacto, y a lo largo de esta serie hemos analizado obras como Los Juegos del Hambre. Los Juegos del Hambre o Divergente, que nos advierten sobre la pérdida de libertad individual y el control gubernamental. Es cierto. Y fíjate lo interesante es que estas distopías, aunque ficticias, resuenan con las tensiones políticas y las luchas por la libertad que vemos en el mundo actual, Sin duda. ¿verdad? Y lo que me parece aún más intrigante es cómo estas historias podrían evolucionar en el futuro. Nuestras fuentes apuntan a una mayor exploración de las distopías tecnológicas, un tema que nos toca muy de cerca en la era digital. Claro, la tecnología avanza a pasos agigantados, pero ¿cómo se traduce esto en las distopías del futuro? ¿Qué nuevos miedos y dilemas explorarán? Las fuentes sugieren que veremos más distopías centradas en la inteligencia artificial, la automatización y la vigilancia masiva. Es decir, no solo se trata de la tecnología en sí, sino del potencial que tiene para controlarnos, para manipular la información y, en última instancia, para definir nuestra identidad. Un tema que ya se vislumbra en obras como Divergente o Legend, ¿no? Donde la tecnología se utiliza para clasificar y controlar a la sociedad. Exacto, y si lo pensamos bien, ya estamos viendo ejemplos de esto en nuestra realidad. El reconocimiento facial, la recopilación de datos, los algoritmos que predicen nuestro comportamiento, las distopías del futuro, podrían llevar estas tendencias al extremo, mostrándonos un mundo donde la tecnología nos define por completo. Es un panorama un tanto inquietante, pero las fuentes también mencionan otro tema que me parece crucial, la crisis climática. Sí, el cambio climático es una preocupación central en la actualidad y es natural que se reflejen en la ficción distópica. Obras como La Quinta Ola ya exploran las consecuencias de la destrucción medioambiental, pero las fuentes sugieren que este tema cobrará aún más relevancia en el futuro. Imagino que veremos historias que nos confronten con la escasez de recursos, el calentamiento global, los desplazamientos masivos. Exactamente. Y lo interesante será ver cómo los autores abordan estos desafíos desde la perspectiva humana, cómo se adaptarán los personajes a un mundo devastado por el cambio climático, qué valores y principios guiarán sus acciones. Y en medio de toda esta turbulencia tecnológica y medioambiental, surge otro tema que me parece fascinante, la diversidad de identidad. Las fuentes apuntan a que las distopías del futuro podrían presentar una mayor diversidad de personajes representando diferentes orígenes, géneros, orientaciones sexuales y etnias. Lo cual no solo enriquece la narrativa, sino que también permite una conexión más profunda con una audiencia más amplia, ¿no? Sin duda, y además esta inclusión permitiría explorar las complejidades de la identidad en un mundo distópico. ¿Cómo se define la individualidad en una sociedad que busca homogeneizar a sus ciudadanos? ¿Cómo se lucha por la libertad de ser uno mismo cuando las normas y los sistemas de control son tan opresivos? Esas son preguntas muy relevantes, no solo en la ficción, sino también en nuestra propia realidad. Claro, al final las distopías son un reflejo de nuestras preocupaciones más profundas y a medida que el mundo cambia el género, también evolucionará para abordar las nuevas ansiedades, desafíos y dilemas que enfrentamos como sociedad. Y hablando de evolución, nuestras fuentes también exploran cómo podrían cambiar las formas de narrar estas historias distópicas. Las nuevas tecnologías de entretenimiento podrían dar paso a experiencias mucho más inmersivas. Te refieres a la realidad virtual o las historias interactivas que mencionaban las fuentes. Exacto. Suena algo sacado de una película de ciencia ficción. Precisamente imagina poder sumergirte en un mundo distópico virtual, experimentar la opresión de primera mano y tomar decisiones que afecten directamente al curso de la historia. Sería como vivir dentro de un videojuego, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo afectaría eso a la esencia del género distópico? ¿No se perdería parte del mensaje si la experiencia se vuelve demasiado individual? Es una pregunta interesante. Las fuentes plantean la posibilidad de que estas nuevas formas de narrativa puedan diluir la crítica social que caracteriza a las distopías. Al centrarse en la experiencia individual, se podría perder de vista el panorama general, la denuncia de las estructuras de poder que oprimen a la sociedad. Claro, el riesgo sería convertir las distopías en un simple entretenimiento, en una aventura personal sin mayor trascendencia. Exacto, sería fundamental encontrar un equilibrio entre la inmersión y la reflexión crítica, utilizar estas nuevas tecnologías para intensificar el mensaje, no para diluirlo. Y hablando de reflexión crítica,
No podemos olvidar el poder del libro. A pesar de los avances tecnológicos, las fuentes insisten en que el formato tradicional seguirá siendo relevante en el futuro de las distopías. Por supuesto, la palabra escrita tiene una capacidad única para profundizar en las emociones, para generar debates internos y para invitarnos a cuestionar nuestras propias convicciones. Es cierto, un libro te permite conectar con la historia a un ritmo propio, detenerte a reflexionar sobre las ideas que plantea y construir tu propia interpretación del mundo distópico que se presenta. Y además, las fuentes señalan que el libro, ya sea en formato físico o digital, seguirá siendo un espacio de resistencia, un lugar donde se pueden expresar ideas subversivas, desafiar al poder establecido y mantener viva la llama de la crítica social. Un punto crucial en un mundo donde la información y la libertad de expresión podrían estar cada vez más controladas, ¿no? Sin duda, el libro como símbolo de rebeldía, como herramienta para despertar conciencias y para luchar contra la opresión, una idea que, por cierto, ya se explora en algunas de las obras que hemos analizado a lo largo de la serie. Volviendo a la evolución del género, las fuentes también destacan un cambio significativo en la representación de los personajes. Hablan de una mayor diversidad de protagonistas que reflejen la complejidad del mundo actual. Efectivamente, las distopías del futuro podrían romper con el estereotipo del héroe tradicional, presentando personajes de diferentes orígenes étnicos, culturales, sociales y con identidades de género diversas. Lo cual no solo sería más realista, sino que también permitiría explorar nuevas perspectivas dentro de los mundos distópicos, cómo afecta la opresión a diferentes grupos sociales, cómo se construye la identidad en un contexto de discriminación y exclusión. Son preguntas que las distopías del futuro podrían abordar con mayor profundidad y al hacerlo no solo enriquecerían la narrativa, sino que también contribuirían a generar una mayor empatía y comprensión hacia la diversidad humana. Además, las fuentes sugieren que las historias se centrarán aún más en la búsqueda de la identidad individual en un mundo donde los sistemas de control intentan homogeneizar a la sociedad. La lucha por ser uno mismo cobra una relevancia aún mayor. Exacto, los personajes ya no solo se enfrentarían a un sistema opresor externo, sino también a las presiones internas que los obligan a ajustarse a un molde preestablecido. La lucha por la libertad se vuelve entonces una batalla tanto externa como interna. Una temática que conecta directamente con las inquietudes de las nuevas generaciones. La búsqueda de la identidad, la necesidad de encontrar tu lugar en un mundo que te dice quién debes ser, son temas universales que adquieren una dimensión aún más profunda en un contexto distópico. Sin duda, y esa conexión con las preocupaciones del presente es lo que hace que las distopías sigan siendo relevantes, nos permiten explorar nuestros miedos, analizar las tendencias que nos preocupan y, en última instancia, reflexionar sobre el rumbo que estamos tomando como sociedad. Claro, porque al final las distopías nos advierten sobre los peligros que acechan si no somos conscientes de nuestras acciones y si no luchamos por un futuro más justo y equitativo. Exacto, y aunque las historias puedan presentarnos escenarios sombríos, también nos invitan a la acción, a no conformarnos con la realidad que nos imponen, a cuestionar las normas establecidas y luchar por un mundo mejor. Y hablando de realidades impuestas, hay un tema que me ha llamado la atención en las fuentes y que resulta un tanto inquietante: la difusa línea que separa la ficción distópica de la realidad actual. Es que algunas de las características que definen a las distopías, como la vigilancia extrema o el control de la información, ya no parecen tan lejanas, ¿no? Efectivamente, las fuentes señalan que esta difuminación entre la ficción y la realidad puede generar una especie de normalización de lo distópico. Nos acostumbramos a ver estos elementos en las historias y poco a poco dejamos de percibirlos como una amenaza real en nuestras vidas. Es como si la ficción nos estuviera preparando para aceptar un futuro distópico, ¿no? Al exponernos a estas ideas de forma repetida, perdemos la capacidad de indignarnos, de reaccionar ante la pérdida de libertades o el avance del control social. Y eso es precisamente lo que las fuentes nos invitan a cuestionar. Estamos perdiendo la capacidad crítica al consumir estas historias. Nos estamos volviendo cómplices de la distopía al aceptarla como un escenario inevitable. Son preguntas incómodas pero necesarias, y creo que la clave está en no perder de vista la función principal de las distopías: alertarnos sobre los peligros que enfrentamos como sociedad. Exacto, las distopías no son un manual de instrucciones para construir un futuro autoritario, sino una advertencia, una llamada a la acción, para evitar que esos escenarios se conviertan en realidad. Y para eso es fundamental mantener un pensamiento crítico, ¿verdad? Analizar las historias que consumimos, identificar las tendencias que se reflejan en ellas y cuestionar si queremos que formen parte de nuestro futuro. Sin duda, la lectura crítica de las distopías nos permite tomar conciencia de las decisiones que tomamos como sociedad, de las estructuras de poder que perpetuamos y de las consecuencias que pueden derivarse de nuestra pasividad. En este sentido, las distopías, incluso las que se acercan peligrosamente a la realidad, pueden ser una herramienta poderosa para el cambio social.
Así es, al mostrarnos lo que podría suceder si no actuamos, las distopías nos impulsan a buscar alternativas, a luchar por un futuro más justo, más libre, más humano. Y en última instancia nos recuerdan que el futuro no está escrito, que tenemos la capacidad de elegir el camino que queremos seguir como sociedad. Exacto, y que esa elección depende de cada uno de nosotros, de nuestra capacidad de informarnos, de reflexionar, de cuestionar y de actuar en consecuencia. Pues con esta reflexión damos por concluido nuestro viaje a través de las distopías del futuro, un viaje que nos ha llevado a explorar las posibilidades, los peligros y las esperanzas que encierra este género tan fascinante. Un género que, a pesar de sus escenarios sombríos, nos invita a mirar al futuro con ojos críticos, con la determinación de construir un mundo mejor. Y a ti que nos has acompañado en esta inmersión, te invitamos a seguir explorando las distopías, a cuestionar las ideas que te presentan y a reflexionar sobre el papel que cada uno de nosotros juega en la construcción del futuro. Recuerda, el futuro no está predeterminado, está en nuestras manos de escribir la historia que queremos vivir. Hasta la próxima, y que la distopía siga siendo solo ficción.